Mencionaba que ser líder en un país como México es complicado cuando todavía hay cierta humillación, rechazo y cierta desinformación, que precisamente la importancia de crear este espacio para ti, porque yo sé que no ha sido fácil encontrar más información sobre quiénes somos y de por qué nos gusta esto y para qué nos está sirviendo esto. Porque déjame decirte que si tú piensas que estar vestido así es solamente un mundo de descontrol, de excesos y de sexo desmedido, sí, no te equivocas. Pero lo importante aquí es que hay herramientas con las que tú puedes jugar y protegerte de una manera tan inteligente que puedas tomar ventaja y en lugar de verlo solamente como una escena de juego en la etapa erótica de tu vida, sea más bien la gasolina y el combustible en crudo de una personalidad que difícilmente alguien va a poder replicar y alguien va a poder lograr alcanzar. Porque cada uno de nosotros tenemos una esencia, pero nadie tiene la misma esencia y los mismos elementos básicos y particulares iguales a los tuyos. Y es que esta comunidad se desarrolló precisamente de un acto, una marcha justamente conmemorativa en la Ciudad de México del orgullo gay. Por ahí de los años 80, 70, 80, dos líderes que se unieron al contingente fueron al final confundidos por personas que pues pensaban que eran nazis por estar vestidos de alguna manera en particular con este atuendo, cuero, haciendo alusión a soldados alemanes, o eso pensaban las personas que agredieron a estos hombres líder en la marcha del orgullo, y desde ahí estas personas empezaron justamente a buscar informar a las personas sobre esta subcultura. Estas personas empezaron a viajar, empezaron a compartir, a difundir y a crear espacios seguros para que más personas se pudieran enterar sobre este estilo de vida, sobre esta subcultura, sobre estas prácticas y entender que hay protocolos, que hay reglas, que hay códigos, que hay toda una serie de elementos vivos y es una subcultura. La verdad que yo me siento muy orgulloso de pertenecer porque hay diferentes personalidades, tanto en México como en el mundo, que han hecho una labor extraordinaria por difundir, por preservar y por continuar trascendiendo y compartiendo las prácticas de esta subcultura. Y hasta este momento, seguramente, tú, mi pequeño ignorante, que todavía no sabes nada sobre esta cultura, déjame decirte que en los próximos videos en este canal vas a encontrar no solamente la historia y los significados detrás de todos estos elementos deliciosos que seguramente ya te provocaron algunas incomodidades y reacciones en el cuerpo, te voy a compartir, y va a ser esto un manual de cómo ser un hombre líder y de cómo vivir no solamente este estilo de vida desde la fantasía, sino desde la congruencia de tu existencia y de tu ser, para que dejes de ser un pendejito ahí vistiéndose con cuero nada más, sin entender de dónde viene, el porqué de cada elemento y para qué funciona. Porque el arnés, ¿qué crees? No es un elemento decorativo, como hoy muchos creen y lo utilizan sin saber. Ese arnés es más bien una herramienta en una escena erótica de control y obviamente de sumisión ante una persona en un juego de roles entre un dominante y un sumiso o una sumisa. Entonces voy a compartir contigo conocimientos que estoy seguro que no vas a encontrar en ningún otro lugar y que por supuesto sé que vas a disfrutar y que vas a aprender para que poco a poco tu diminuto cerebro pueda expandirse y de esta manera puedas encarnar a la mejor versión patética que hoy eres. Esta historia de este pequeño que te contaba, llamado Omar, cuando por fin conoce a un hombre líder, decide formar parte de este estilo de vida y de esta comunidad. Y una Navidad, cuando él ya tenía
un poco más de conciencia, fue sorprendido por sus papás, en donde recibió por primera vez su chamarra de cuero. Una chamarra de color negro, la cual él amaba. Para que te des una idea, justamente era como una tipo chamarra considerada hoy como biker, pero antigua, con los hombros caídos y como muy abierta, como tipo oversize. Una chamarra bastante bonita, que el olor que desprendía, quien realmente, y eso es algo que también he encontrado, quien realmente es leather, pasa como en la película de Buscando a Nemo. Delicioso. Prácticamente algo así pasa también con los leather. Cuando un hombre huele el cuero, como vampiros, nos transformamos y sale la bestia que traemos dentro. Y justamente al recibir este regalo, esta chamarra, Omar, por supuesto que no desperdició la primera oportunidad para probarse la chamarra, de alguna manera disfrutar las sensaciones, el olor y cómo se veía él frente al espejo, vestido con esta chamarra. Y ahí fue en donde él empezó a idealizar que en la primera oportunidad que tuviera, cuando ya ganara su propio dinero, lo primero que iba a hacer era comprarse un atuendo leather al 100%. Y así fue con el paso del tiempo. Omar no tuvo la oportunidad y quizás ni el interés en su momento de disfrutar y de explorar la etapa sexual. Hasta después de los 20 años, en los primeros 20, fue que empieza a descubrir y a darse permiso a conocer a personas que también les gustaba esto. Pero ya hasta siendo más grande, a los 23 años, conoce a la primera persona con la que él se iba a involucrar emocionalmente y eróticamente también. Y en ese momento de su vida fue que descubre y que se autoetiqueta como una persona homosexual, se asimila como homosexual y decide con toda valentía empezar a disfrutar esa vida que por muchos años había reprimido. Y es así como empieza a tener diferente conexión con todo tipo de hombres, en donde empezó a conocer y a darse la oportunidad de ir viendo los diferentes estilos de hombres que existían, y empezó a vincularse con uno y con otro y a conocer y a compartir momentos, hasta que por diferentes circunstancias empezó a conectar con hombres leather, que resultó después que pertenecían a diferentes comunidades. Es ahí en donde Omar va conociendo una serie de personas a lo largo de México y a lo largo de América Latina, en donde poco a poco fue creciendo su grupo de amigos, en donde ya posteriormente asistiría a las primeras fiestas leather y en donde era un agasajo impresionante. Allí es donde descubre que existe un bar que se llama Tom's Leather Bar, que por fortuna continúa existiendo. Hay un momento en la historia de la vida leather en el mundo en donde en Inglaterra había una preocupación porque las nuevas comunidades leather o las nuevas generaciones leather no estaban ya viviendo, disfrutando y preservando los espacios para la comunidad que se habían creado en su momento, cuando había sido el boom de toda esta subcultura en la diversidad LGBTIQ+. Estaban en riesgo de desaparecer ciertos clubs, ciertos bares y ciertos espacios de difusión cultural y de prácticas, no solamente de BDSM, sino de diferentes ya comunidades kinkster. Esto la verdad es que en México, trayendo este punto a nuestro contexto, pues ha ayudado de alguna manera a estos espacios como el Tom's a continuar difundiendo y prevaleciendo esta subcultura. Incluso tiene una bandera, y que además de eso existe un museo en Estados Unidos, que es el país donde nace esta subcultura. Omar, cuando empieza a tener más información alrededor de todo el estudio que ya había hecho previamente en los años todavía de la preparatoria, de la secundaria, en la universidad, este encuentro que había tenido con el primer hombre leather que había conocido y con quien había conversado y con quien había entrevistado de alguna manera para saber cómo había él empezado su vida fetish, ¿no? Empezó él también a darse cuenta que podía él compartir ya cierta experiencia y empezar a dar guía a otros jóvenes leather que venían
junto con él o detrás de él, también entrando a este mundo. Y es así como empieza a conocer a diferentes personas de la misma edad, a tal grado que empezó a conectar con mucha gente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y seguramente te pasó que empiezas a conocer a diferentes personas que se dicen ser leaders o practicantes del BDSM, que también es otro mundo fascinante, pero de alguna manera cuando uno ya tiene un cierto camino recorrido, nos damos cuenta que hay mucha incongruencia también en las personas, de cómo viven y de alguna manera si tienen un estilo marcado, como el caso de la subcultura leather, deja de convertirse en un estilo de vida genuino y que cuida y preserva las prácticas y los elementos alrededor de la esencia que lo creó. Empezó a darse cuenta de muchas cosas. A partir de este momento quiero que pongas mucha atención porque lo que viene te va a sorprender. Es información que estoy seguro te va a ayudar si es que tú estás empezando a formarte como un hombre leather o que estás descubriendo esta subcultura que por alguna razón estás aquí y que yo por supuesto te voy a guiar.